Tenemos en la línea a Roberto Vélez, él es el director ejecutivo del CEI, el Centro Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches. Hola, Mari Carmen, me da gusto escucharte. Buenas noches. Oye, ustedes hacen estudios económicos muy importantes, Roberto. Hay dos temas ahorita. Uno tiene que ver indudablemente con esto que hicieron en marzo, una serie, a fines de marzo subieron a YouTube una serie, creo que son 5 documentales, videos sobre el cierre del aeropuerto de Texcoco. El que más ha llamado la atención ahorita que se está difundiendo es el de Peña Nieto, pero es una serie creo que son 5 documentales. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente son 4 episodios, Mari Cuatro. Carmen, Ajá. y lo que hacen es primero una parte de un recuento histórico con relación a pues todo el tema del espacio aéreo en Ciudad de México, cómo ha venido esta discusión a lo largo de los años y a lo largo de los sexenios, y después ya entra en materia, como te podrás imaginar, en torno a la cancelación del proyecto de Texcoco, ¿no? Entonces, lo que se trabajó ahí pues fue una recuperación de testimonios de los distintos actores que participaron, y por eso pues uno de los actores pues era el presidente Peña Nieto, ¿no? Entonces ahí van a poder encontrar testimonio del presidente Peña Nieto, del presidente Fox, del presidente Calderón, y no una entrevista directa, pero sí, digamos, recuperando muchas de sus intervenciones a lo largo del proceso, pues el presidente López Obrador. Claro, Roberto Vélez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Roberto. Hola, Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Roberto. ¿Nos podrías tratar de hacer una breve síntesis de pues lo que podríamos darle a conocer a la audiencia de Fórmula Financiera de lo que se revela en este amplio trabajo que hicieron ustedes, de una historia que se ha considerado como la decisión más negativa que se haya tomado en los últimos años en términos económicos por el costo que tuvo la cancelación y por el beneficio económico potencial que al mismo tiempo fue cancelado y que no se concretó, y el pago que se está realizando por un activo inexistente por su propia cancelación, Roberto. Sí, mira, yo creo que una cosa, Marco, de decir es primero por qué lo hicimos, ¿no? Y una razón por la que lo hicimos es, y le pusimos el nombre de la decisión del presidente, porque no es la primera vez que hacemos un documental sobre decisiones de presidente. De hecho, si ustedes recordarán, existe un documental de hace ya algunos años en torno a la decisión del presidente sobre la expropiación bancaria, ¿no? Un tema financiero que acompañó y motivó en buena medida la fundación del CEI. Pero regresando a tu pregunta con relación a este nuevo documental dividido en 4 episodios, yo creo que una cosa valiosa del documental es que no solamente se detiene a explicar la decisión específica del presidente López Obrador apoyada en esta consulta que encargó para tomar la decisión, sino que hace, como le mencionaba Mari Carmen, este recuento de la discusión en torno al espacio aéreo de la Ciudad de México de muchos años atrás, ¿no? Desde prácticamente la fundación del actual aeropuerto de la Ciudad de México hasta nuestros días. ¿Qué es lo que se analiza ahí? Se analiza no únicamente el aspecto financiero, sino también el aspecto técnico del espacio aéreo, ¿no? Y también, por ejemplo, implicaciones de el hecho de haber tomado una decisión de no construir Texcoco, sino mantener en activo el actual aeropuerto de la ciudad junto con el AIFA, ¿no? Entonces ahí hay una discusión de la potencial saturación del espacio aéreo o no de la complementariedad de los dos aeropuertos, sino de la sustituibilidad entre los dos aeropuertos por el tema de uso de espacio aéreo. Y por supuesto hay una discusión del costo financiero y también una discusión en términos de las externalidades negativas y positivas de un aeropuerto como el que iba a ser el de Texcoco. Entonces, digamos, en resumen, es un recorrido completo en términos de la discusión técnica, también de la discusión política,
todo el contexto social y de movimientos sociales que se dieron. Se hace una recuperación, por ejemplo, ¿se acuerdan de la problemática con Atenco, etcétera? De cómo, por ejemplo, el presidente Fox tomó la decisión de tener ese proyecto original. En fin, es un recuento completo que al final, pues no es que el SEI como tal establezca una determinación o una conclusión en torno a la decisión, sino que deja que los propios testimonios hablen. Y me parece que los testimonios lo que dicen es que ahí sí hubo un error. Fíjate que esto es interesante, como lo están planteando, Roberto. Te saluda José Yuste. Buenas noches, Roberto. Hola, José. Oye, noches, que José. son cuatro episodios, lo van narrando, van entrevistando a todo el mundo, pero pues claro que hubo un costo de valor, un costo que ustedes lo mencionan muy bien, muy claramente desde el principio, donde pues ya estaba construido más del 30%, el 31% creo, estaba financiado por su mayoría en 70% privado, tenía financiamiento de Afores, en fin, institucional, era interesante, estaba avanzado. Sí, al fin y al cabo sí hubo un costo, ¿no? Por supuesto que hubo un costo y no, yo no te diría que únicamente un costo financiero, o sea, sí hay un costo social original de toda esta discusión de dónde se coloca el aeropuerto y todas las implicaciones que tuvo eso. Hay un costo financiero, como tú bien mencionas, y hay un costo muy importante que es el costo de oportunidad. Claro. ¿No? Y hay una parte en uno de los episodios se hace el símil entre lo que es actualmente el aeropuerto en Turquía, ¿no? En Estambul, y lo que ha logrado a lo largo de los años en términos de tráfico aéreo, y eso se puede utilizar como un comparativo de lo que estaba planeado para el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí claramente te das cuenta de que sí hubo una pérdida importante que giró en torno a esta decisión. ¿Dónde podría haber críticas, digamos, no críticas, sino defensa a la decisión? Podría haber una defensa en la parte ambiental, pero incluso yo recuerdo del documental, lo sacamos en marzo y no lo tengo así fresquísimo, pero yo recuerdo una parte del documental donde los especialistas, algunos de los especialistas incluso dice, bueno, pues a pesar de que no era una buena idea en términos ambientales, el cerrarlo fue todavía cerrar el proyecto fue todavía una peor idea, ¿no? Dado lo que ya se había avanzado. Entonces, pues sí, si queremos resumir mi respuesta en 3 palabras, José, es costo de oportunidad, y ese está ahí muy claro. Claro. Pues sí, muy interesante. Oye, y la otra cosa, Roberto, es este análisis también que hacen sobre movilidad social. El problema que tienen las personas que nacen en familias de escasos recursos, que además nacen en estados del sur, que además son mujeres y que van teniendo una serie de agravantes que les impiden avanzar en la movilidad social. Si nos cuentas, por favor. Sí, mira, bueno, pues regresando a este punto de cuando les hablaba de los orígenes del SEI y cuando se hizo este documental sobre la decisión del presidente, justamente el SEI, cuando se crea, hace un ejercicio de recuperación de memoria histórica de este hecho financiero, pero al mismo tiempo, es decir, hace 20 años, que fue cuando nos fundaron en el 2005, Julio Serrano Espinosa, nuestro actual presidente de Consejo Directivo, encargó una encuesta de movilidad social porque tenía una duda, una pregunta que quería contestar, que era si el origen es destino en un país como México, ¿no? Entonces, lo que pasó con esta encuesta fue que de proyecto se convirtió en un programa permanente, y a lo que nos comprometimos como centro fue a levantar estas encuestas cada 6 años. Entonces, cada 6 años intentamos contestar esta pregunta, y no únicamente la pregunta, sino una vez que tenemos la respuesta, pues explicar por qué es que sucede lo que ustedes se pueden imaginar, que es el hecho de que la gente, digamos que la movilidad social en México es muy baja, ¿no? Entonces, esta nueva edición de la encuesta, que se levantó en 2023, pues nos dice, nos confirma lo que hemos observado a lo largo de los levantamientos anteriores, que es justamente que esta movilidad social es muy baja. ¿En qué sentido? Si la medimos, se los planteo cómo lo medimos ahora.
Si ustedes piensan en 5 escalones, en una escalera social, en el origen, y pensamos en la gente que nació y creció en el escalón más bajo, en el peldaño más bajo, ese 20% de población que creció en esa parte más baja de recursos económicos, a día de hoy 73% de ellas se encuentran en condición de pobreza por ingresos, ¿no? Pues sí. Sí, Y esto, Roberto, déjame interrumpirte ahí rápidamente porque ya nada más nos queda un minutito y Ah, quisiera que perdón. nos dijeras, en este sexenio que terminó, que estaba destinado a abatir la pobreza, ¿varió en algo según los o indicadores sea, de ustedes? nosotros hacemos una estimación de pobreza para poder calcular esto que les acabo de describir. Y pues la estimación confirma lo que hemos estado observando con otras fuentes, que es que la pobreza, digamos, la incidencia de pobreza bajó de 48 a 41%. Y eso, a pesar de eso, la persistencia intergeneracional de la pobreza sigue siendo muy alta. Es decir, 3 de cada 4 personas que nacen en la parte más baja de la escala social se mantienen en condición de pobreza por ingresos. Claro. ¿Eso qué implicación Claro. tiene? Que pues no basta con que estemos logrando decrementos en la incidencia de pobreza, que eso de por sí Sí, es muy así es. importante, Oye, Roberto, sino nos va a que quedar tenemos que tomar en cuenta el origen. la Muy guillotina, bien. claro. Gracias, Muchas gracias, Roberto Vélez, Muchas director gracias, ejecutivo del Roberto. SEI. Gracias, Roberto. Que esté muy bien. Nos vemos, Saludos. buenas noches. Vamos a un corte comercial.